Bueno, gracias, Padre, por permitirnos reunirnos en tu nombre. Gracias por los hermanos que toda la semana nos acompañan para poder discernir esta quinta revelación, que es la que hemos abrazado como camino espiritual para cada uno de nosotros, con nuestras diferencias, pero siempre de tu mano y de tu guía. Gracias por la familia, por los seres que amamos y por todos aquellos que nos acompañan siempre. Te pedimos por la salud de aquellos que padecen enfermedades y que según tu voluntad encuentren el camino que corresponde. Gracias, Padre, una vez más, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Adelante, José. Gracias. Gracias, Jairo. No, yo solamente quería recordarles que en la sesión del viernes pasado, que estuvimos conversando un poco de un párrafo del documento 36 de los portadores de vida, que mencionaba lo que podríamos considerar los cromosomas. Se habló un poco de genética y tú me pediste si podía preparar algo, algunas de genética para tener alguna idea. Y yo había traído eso preparado, pero no sé cómo va a ser la reunión de hoy día, si vamos a No, seguir con excelente, más suelto excelente. o volvemos al tema de la genética. Vamos a ver ese tema de la genética. Me parece interesante porque eso nos ilustra más y nos va a ayudar a aprender un poco más ese documento que nos habla sobre los portadores de vida que, bueno, para quienes no estamos relacionados al tema nos resulta bastante difícil de comprender. Adelante, José. Gracias por habernos obsequiado con eso y el tiempo que le dedicaste para preparar. Adelante. Ok, Gracias. voy a tratar de hacer algo breve y conciso para no aburrirlos con cosas científicas. ¿Puedo compartir pantalla, Miriam? A ver. Bien, esto es lo que yo he considerado como nociones básicas de genética. Vamos a ponerlo en modo de presentación. Pero antes les voy a mostrar acá lo que decía el libro de Oriente. A raíz de esta cita, de este párrafo del documento 36, es que se decidió escarbar un poco en la correspondencia de estos textos con lo que actualmente sabemos, ¿no? En ciencia, en biología, en genética sobre esto, ¿no? Les voy a leer brevemente estos párrafos y las partes que he resaltado aparentemente no quedan claras. Dice, el número 10, el sistema decimal, es inherente al universo físico, pero no al espiritual. El ámbito de la vida está caracterizado por el 3, el 7 y el 12, y por múltiplos o combinaciones de estos números básicos. Entonces, como ustedes saben, los superversos, que son 7 porque son la permuta de 3 de la Trinidad, ¿no? En todas sus posibilidades matemáticamente matemáticas, cada superuniverso está dividido en 10 sectores mayores y cada sector mayor en 100 sectores menores y así todo múltiplo de 10, ¿verdad? Sistemas locales, constelaciones, etcétera, todo va en 10. Pero en lo que respecta a la parte, no juega el sistema decimal, sino los números 3, 7, y en cuanto a la parte biológica, a la implantación de vida, el número 2. El número 9 también lo incluiría yo acá, pero el 9 tiene otra connotación. Un día vamos a hablar solamente del 9 y se van a sorprender ustedes las cualidades que tiene el número. Bien, entonces acá lo que he subrayado es que
este 12 se da en la biología en múltiplos y en combinaciones con el 7 y con el 3. ¿Ok? Hasta ahí esta parte. Después nos dicen que hay 3 planes de vida primarios. Y estos 3 planes, más adelante, dicen, y esencialmente diferentes según el orden de las 3 fuentes y centro del paraíso, significa que estos 3 planes están relacionados, una con las cualidades otras con las cualidades del Hijo eterno y otras con las cualidades del Espíritu infinito, ¿no? Porque la correlacionan con las 3 centros, o sea, los 3 personas de la Trinidad como absolutos. Y después nos dice, y en el universo de Nevadón, estas 3 formas básicas de vida están agregadas en 3 tipos diferentes de planetas. O sea que hay 3 grupos de planetas, un primer grupo con ciertas características de vida, no sé cómo sería esa vida con cualidades del Padre Universal, otro tipo de vida con cualidades del Hijo Eterno y otro tipo de vida en donde predominan las cualidades del Espíritu Infinito. Eso es lo que yo me imagino de este párrafo. A continuación, perdón, dice, había realmente, sí, perdón si me quieren interrumpir en cualquier momento, con toda confianza. Jairo, estás muteado. Disculpa, párrafo anterior, sí, disculpa. Yo recordemos que el libro de Urantia es como lo interprete cada uno de nosotros. Eso no es que alguien sabe y otros saben menos. Observen que yo esos tres tipos de planetas, yo los interpreto como planetas donde los seres mortales son de fusión con el Padre, planetas con un fragmento del Padre Universal, planetas donde los seres mortales se fusionan con un fragmento del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el Espíritu del Hijo Creador, y un tipo de planeta donde los mortales con el espíritu de la verdad, que es el espíritu del Hijo Creador, y un planeta donde los mortales se fraccionan con un fragmento del Espíritu Santo, porque los reveladores nos hablan de esos 3 tipos de seres. Y me parece muy acertada tu enfoque también en estos 3 tipos de planetas. Nosotros pues solamente conocemos lo que se nos ha revelado. Hay muchas cosas que no se nos revelan y donde solamente podemos conjurar. Era lo que quería decir al respecto sobre esos 3 tipos de planetas, que yo los veo desde ese punto de vista, José. Miriam, por favor, está pendiente de llevar a ver quién levanta la mano en el orden. Adelante, Miguel, gracias. Adelante, Miguel, ¿qué opinas? Sí, no, me parece muy interesante lo que está compartiendo José. Respecto, lo veo igual que el hermano José, en el sentido de que, además nos lo dice el libro, no es que no es interpretable, quiero decir, el libro nos dice que un superuniverso está influenciado por 7 superuniversos, uno está, dijéramos, entre comillas, influenciado por el Padre, otro por el Hijo, otro por el Espíritu, otro Padre, Hijo, otro Espíritu, Hijo. En fin, nos da el resultado de 7. Es la relación. Después están los 7, ¿cómo se llaman? Yo es que las expresiones, la memoria mía, para eso están los 7 espíritus maestros. Espíritus maestros, que también otorgan, cada uno tiene la personalidad de cada superuniverso, y que esto al llegar a finalitarios también queda marcada, esa marca la tenemos ahí también, ¿no? Solo quería decir esto porque yo es que estoy intuyendo que José nos va a llevar de pronto con este principio que es urantiano, que es literal, que nos lo dice el libro, nos va a llevar lo va a conectar con el ADN, con las hélices y con todo esto, ¿no? Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. A eso voy justamente. Sí, en este segundo párrafo, en realidad no es un párrafo, todos estos primeros párrafos y los 4 o 5 siguientes están en el mismo párrafo.
son sentencias, son oraciones que están separadas por un punto seguido, ¿no? Párrafos distintos. Yo lo he puesto así porque transmiten ideas completamente distintas. En este segundo que he leído, habla de tres tipos diferentes de planetas en Nevadón, ¿no? En donde hay 3 planes distintos de vida primario. Porque estamos hablando de vida, de planes de vida, no de fusiones ni con el Padre, ni con el Hijo, ni con el Espíritu, ¿ok? Después nos dicen que originalmente habían conceptos diferenciados y divinos de vida transmisible, o sea, una vida capaz de autorreplicarse o reproducirse, ¿no? Bien, y este número 12 a continuación, con sus subdivisiones y múltiplos, aparece en todos los patrones básicos de vida de los 7 superuniversos. O sea que todo parte número 12 y de la misma forma está distribuido en los 7 superuniversos, ¿no? Bien, también nos hablan de 7 tipos arquitectónicos de diseño de vida, ¿ok? Con los 7 espíritus maestros o los 7 superuniversos. Están hablando de 7 tipos arquitectónicos. Ustedes saben que al inicio de ese documento hablan de unos arquitectos del ser, que no son los arquitectos del universo maestro, sino son los arquitectos que diseñan las formas de vida, ¿ok? De los seres vivos. Nos hablan muy poco, nos revelan muy poco de estos arquitectos en el único sitio donde se mencionan, ¿no? Entonces se habla de diseño de vida, disposiciones fundamentales de las configuraciones reproductoras de la materia viva. Antes dice, los patrones de vida de Orbontón es nuestro superuniverso, están configurados en 12 portadores de herencia. Cuando se escribió el libro de Urantia, cuando se recibieron los escritos, podríamos decir de forma más propia, en 1934, conocían los cromosomas, ¿ok? Ya Darwin había enunciado la teoría de la evolución. La publicación del origen de las especies data de 1859. Y 8 años después, Gregorio Mendel había publicado los factores de la herencia, ¿no? O las bases de la herencia, por eso se le llama el padre de la genética, ¿no? En 1866. ¿Ok? Entonces, perfectamente el pudo haber puesto aquí, en vez de 12 portadores de herencia, 12 cromosomas. Pero no habla de cromosomas aquí. ¿Ok? Otra cosa quiero destacar. A continuación dice, los distintos órdenes de criaturas con voluntad, o sea, estamos hablando de animales superiores que se conectan a los circuitos de adoración y sabiduría, ¿ok? Del Espíritu Santo, de la Madre Divina. Dicen, estos distintos órdenes de criaturas con voluntad están configurados según los números 12, 24, 48, 96, 192, 384 y 768. O sea, el 12 podríamos decir la primera unidad, 24 sería el segundo múltiplo, 48 sería a la cuarta, 96 octava, 192 sería a la 16ª, 380, y así geométricamente aumentando. ¿Ok? Esto ha sido interpretado por muchos lectores del libro de Urantia como que son los cromosomas humanos. Y en algunos sitios he oído gente muy preparada en el estudio de Urantia que dicen que los seres humanos tenemos 48 cromosomas, lo cual no es cierto. El ser humano tiene 46 cromosomas. Y esto se sale de esta regla. ¿Cómo explicar eso? La única forma de explicarlo es decir que estos números no se refieren al número de cromosomas que hay en las... Definitivamente.
Si asumiéramos que la especie humana tiene 48 cromosomas, estaríamos diciendo que somos de la especie simia. Los simios, los chimpancés, los orangutanes, los gorilas tienen 48 cromosomas, pero los humanos tenemos 46. ¿Ok? Y finalmente el párrafo concluye diciendo, en Urán, o sea, en nuestro planeta, hay 48 unidades de control de patrones determinantes de rasgos en las células sexuales de producción humana. Ok, entonces justo por estos dos últimos, por estas dos últimas sentencias, dicen, muy bien, es que la especie humana tiene 48, la ciencia describe 48, por ahí debe haber un par que se les ha escapado, ¿ok? Porque está claro que están refiriéndose a los cromosomas. Pero yo les digo que no se están refiriendo a los cromosomas, desde mi modesto punto de vista, desde mi modesta opinión. ¿Por qué? Porque perfectamente el libro Durante pudo usar la palabra cromosoma, ya se conocía, ¿ok? No nos nada nuevo. Y en segundo lugar, no habla de las células del cuerpo, sino en las células sexuales. O sea que estamos hablando de los gametos, estamos hablando de óvulo y de espermatozoide. Por eso yo hice un comentario cuando hablaron de este párrafo en el grupo X del día jueves, ¿no? Que seguramente se refería a unas partículas de material genético que existe en el óvulo femenino, que se llaman los corpúsculos polares, ¿no? Que son dos, y que los corpúsculos aparecen en un momento, cumplen una función que es preparar el óvulo para la fecundación y después desaparecen. O aparentemente, o se ocultan, porque no pueden desaparecer. Todo está dentro de ese óvulo, ¿no? Entonces yo decía, seguramente esos son los dos componentes tipo cromosómico que faltarían, ¿no? Pero ahora, mirando un poco más en esto, pienso que no se refiere a eso, sino se refieren a otras cosas que todavía no se han descubierto. Pero para darles una idea de lo que es la genética, he preparado algunas definiciones acá. Si es que alguien no tiene algún comentario. Adelante, Miguel. ¿Puedes volver atrás, por favor, José? Con mucho gusto. Ahí. No, es que por la explicación, es que es interesantísimo lo que está compartiendo con nosotros. Yo me voy a agarrar a dos palabras, determinantes de rasgos. Además de en las células sexuales, determinantes de rasgos. ¿Por qué digo esto? Porque me viene a la memoria cuando de pronto aparecieron aquí 8 razas de color que probablemente ya vendrían dentro de esa información genética o de ADN o lo que queramos llamar, porque fue un rasgo único, no había, ¿no? Y no sé si tendrá relación lo que estoy diciendo con lo que tú nos estás explicando, que a lo mejor no tiene que ver tanto con el ADN como que ya estuviera, esos portadores de vida trajeron esa vida, pero reprogramada para que se fueran cumpliendo esos ciclos, esos cambios genéticos, eso, yo qué sé, no lo sé, ¿no? Bueno, mi cano científica me va por ahí, no sé si estoy diciendo alguna incongruencia o no, pero me lleva por Bueno, ahí. has destacado una palabra clave, la palabra rasgos, Rasgos, determinantes. sí, claro. Cuando Gregorio Mendel describe los factores de la herencia, todavía no se había inventado la palabra gen. La palabra gen vino posterior. Él le llamó rasgos hereditarios. ¿Ok? Entonces, esto es importante. El libro Durante así habla de rasgos. Por lo tanto, aquí se está hablando de genes. O sea, determinantes, dice, hay 48 unidades de control de patrones determinantes de rasgos. ¿Qué significa unidades de control de patrones determinantes de rasgos? Que junto con los genes que determinan rasgos, ¿no? Hay otras unidades reguladoras de esos genes que hacen que ese gen se exprese, que hace que ese gen se modifique de alguna forma o se combine con otro gen. Hay mucho material genético que no es precisamente determinante de rasgo, está en el genoma humano,
que vamos a hablar más adelante, si es que nos queda algún tiempito. Estamos bien, ¿no? Son las 8:04 en mi reloj. Ok, entonces vamos a repasar algunos términos de genética y un poco orientarlos en este aspecto. Vamos a tratar de ser lo más breve y conciso posible. Bien, la genética es la parte de la biología que se ocupa de genes, por eso se llama genética. ¿Y qué es un gen? La mínima unidad de información genética heredable, o sea, un rasgo, lo que llamaba Mendel. Y posteriormente se supo que esa partícula de información genética heredable era un fragmento del ADN, del ácido desoxirribonucleico. Este ADN súper enrollado se encuentra dentro de unas estructuras que pertenecen al núcleo de las células que se llaman cromosomas. Se llaman cromosomas porque se teñían de un colorante intensamente, más que otras partes de las células. Por eso se les llamó así, cromosomas. Bien. Ahora, inicialmente se estimaba que el genoma humano tenía unos 20.000 genes. En la primera publicación del genoma humano se describieron algo así como 31.000 genes. Y después se ha visto que aproximadamente hasta 100.000 genes que determinan los factores heredables. Y seguramente todavía se están quedando cortos. Bien, entonces vamos a el cromosoma. En los cromosomas, como les digo, hay ovillos súper apretados de ADN que los pueden ver ustedes acá. Si nosotros desenrolláramos las de ADN, ¿no? Y una a continuación de otra, llegaríamos a una distancia de 20 metros. ¿Ok? Eso lo han hecho por acciones de las moléculas, ¿no? Bien, y cada fragmento de ADN constituye un gen, por eso acá están marcados como estas pequeñas bandas los genes. Y efectivamente cuando diferencian los genes a través del microscopio electrónico, se ven como bandas que están unas paralelas con otras. Y eso es lo que se llama los genes alelos, o los genes que están uno frente a otro. Son el mismo gen que expresa diferentes cosas del mismo carácter hereditario. Por ejemplo, el gen de ojos puede expresar un color de ojo negro o marrón o azul. Son los alelos de ese gen. Entonces, cuando se ve un tejido celular, por ejemplo, acá este es un tejido vegetal, una tela de cebolla, se ve que algunas células están reproduciéndose. Unas están tranquilas con el núcleo perfectamente entero y en otras el núcleo se ve como desintegrado y este material que se tiñe con el colorante que se llama la cromatina o los cromas están separándose. Y esto es porque la célula está partiéndose o reproduciéndose en dos células hijas, ¿no? Con el mismo material genético de la célula madre. Ok. Las células animales tienen generalmente esta forma, ¿no? Estas, por ejemplo, son células descamadas de la piel de los labios, ¿no? En estas células se suelen hacer los cariotipos, o sea, los análisis de los cromosomas. Hay otras células que tienen estructura poligonal, como las células del hígado, por ejemplo. Vemos varios tejidos, y en los tejidos serosos, les he puesto esto, en donde está aumentada la reproducción celular, se ven muchas células cromatizadas y que están haciendo la mitosis, la división celular, ¿no? La célula se divide de dos formas, como mitosis y como meiosis. Ahora vemos más ejemplos y más explicación sobre eso, ¿no? Entonces, este es un tejido que se está reproduciendo rápidamente, mientras que este otro está más estable. No, tiene pocas mitosis. Y en eso se basa el diagnóstico de un cáncer, ¿no? Cuando las mitosis sobrepasan de un índice, digamos, normal para ese tipo de tejido. Bien. Entonces acá vemos una mitosis, acá una célula descansando en su fase que se llama en interfase, cuando no se está reproduciendo. Y es en este momento que está en mitosis de donde es más fácil extraer estas partículas hiperpigmentadas que se llaman los cromosomas. En la especie humana hay 46 cromosomas.
estos 46 cromosomas están divididos, están en parejas, o sea, en realidad son 23 parejas de cromosomas. Aquí, para ver que dentro de los cromosomas están estos ovillos de ADN, que les digo que si se estiraran alcanzarían 20 metros, y ese ADN, la molécula de doble hélice que describieron Watson y Crick en 1953. Poco antes de la publicación del libro de Urantia, pero ya la información de Urantia había sido tanto. Urantia no habla de ADN. ¿Ok? El ADN se conforma hay dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Se diferencia el ácido desoxirribonucleico o por el ácido ribonucleico. Generalmente el ARN está en el citoplasma y el ADN siempre está en el núcleo. Y además de las cadenas, que los pasamanos de la cadena, podríamos decir, están formadas por ácido fosfórico, ¿no? Y una molécula, una molécula, un carbohidrato, que puede ser la ribosa o la desoxirribosa. Y después, los puentes que unen estas dos hélices son las llamadas bases nitrogenadas. Y estas bases son 4, más una que tiene solo el ARN. El uracilo solamente pertenece al ARN. Todas las están en los dos ácidos nucleicos, adenina, citosina, guanina y timina. O mejor dicho, la timina es reemplazada por uracilo en el ARN. Bien, son cosas técnicas. ¿Qué cosa es el cariotipo? El cariotipo es el estudio de los cromosomas. Después de que se hace una preparación en el laboratorio y se rompe el núcleo en los cromosomas, se les toma una foto. Se toma una foto con el microscopio y después la foto, el patólogo clínico o el genetista, se va a recortarlas y separar los cromosomas y comenzarlas a ordenar en parejas de acuerdo a su tamaño, comenzando por el más grande y terminando por los más pequeñitos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este cariotipo tenemos 46 cromosomas, tenemos 22 pares de los llamados autosomas o cromosomas que dan rasgos corporales, y los dos últimos, el último par, que está conformado por un cromosoma que le dan la forma de Y otro que es el llamado cromosoma X, que es parecido a estos otros X, pero que es perfectamente simétrico, ¿no? Y es un poquito más chiquito que los primeros cromosomas que tienen su centro más o menos equidistante entre los dos extremos, ¿no? Todos los demás tienen asimetría en este punto central, que sería, tiene su nombre, me parece que es el centrómero, bueno, no estoy seguro. La cosa es que este es un cariotipo, así como se presenta el tipo y así se estudian los cromosomas, y se ve si está el número correcto o hay más o menos de lo que deberían estar, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, ciertos tipos de ciertos seres del reino animal y plantas. Por ejemplo, el ser humano 46. El chimpancé, como les decía, tiene 48. Ese cuadraría perfecto con esa descripción del párrafo de Urantia. El caballo tiene más cromosomas que el ser humano, así como el perro. El gato tiene menos. El ratón tiene 40. Y aquí algunas plantas. O sea, no por el grado de evolución ni de complejidad del organismo, el número de cromosomas no se relaciona con eso, como pueden ver ustedes. A ver, aquí hay un cariotipo anormal. Si ustedes se fijan, cuando se ordenan los cromosomas, resulta que hay 3 igualitos en este grupo donde solo deberían haber 2, en el número 21. Esto es lo que se llama trisomía, porque hay 3 en vez de 2, trisomía 21, o también llamado el síndrome de Down. Es una de las pocas trisomías que hay. Muchas trisomías pueden darse con cualquiera de estos otros cromosomas, pero no son compatibles con la vida, ¿no? La mayoría de los abortos espontáneos
que tienen las damas en el primer trimestre de embarazo son producidos por trisomías, ¿ok? O monosomías, o sea que falta uno de los cromosomas sexuales o falta uno de los cromosomas somáticos o de los autosomas, ¿no? Hay otras trisomías que también pueden nacer, que son la trisomía 7 o trisomía de Edwards, ¿no? Y la trisomía 14 también, pero son tan graves que no, esos bebés no sobreviven mucho tiempo. Bien. ¿Qué son los llamados genes anómalos? Si bien se conoce ya que ciertas partes en ciertos cromosomas determinan ciertos rasgos, se ha visto que cuando hay errores en esas, cuando hay una falla en el orden de las bases nitrogenadas, porque estas bases, adenina, guanina, citosina y timina, forman como un alfabeto. Y entonces esos códigos son los que dan origen a ciertas sustancias, proteínas, o en fin, o determinan que se hereden ciertos rasgos, ¿no? Y así se ha visto, por ejemplo, que hay un gen que determina cuando hay error en esa banda, se produce la hemofilia de tipo A o la hemofilia B y estas otras enfermedades más o menos raras. Bien. Entonces, cromosomas somáticos, como les digo, son también llamados autosomas, determinan rasgos del cuerpo. Cromosomas sexuales son los que van a determinar el sexo del individuo. Es todo lo que realizan las células para mantener el tejido vivo. Siempre las células tienen un periodo, una vida media, y cumplida esa vida tienen que reproducirse en 2 nuevas células hijas, y todas nuestras células de nuestro cuerpo se están renovando permanentemente, ¿no? Bien, los genes alelos es lo que les decía. Por ejemplo, si tenemos un gen que determina el color de ojos, hay un alelo que se determina el color negro, otro alelo el color verde, y cada uno de ellos se transmite por separado. Algunos se manifiestan y no se manifiestan. Eso es lo que se llama dominancia y recesividad. Por ejemplo, si el padre tiene ojos marrones y la madre tiene ojos azules, ¿no? Uno de los dos resulta dominante en el hijo y se manifiesta. Por ejemplo, los ojos azules. Pero ese hijo con ojos azules también porta los genes de ojos pardos del padre, y en una generación futura puede manifestarse ese gen independientemente, ¿no? Entonces, los caracteres hereditarios dependen de los genes, que son fragmentos de ADN y que están contenidos dentro de los cromosomas, ¿ok? Todos los rasgos se dan de esa forma y se transmiten de esa forma de generación y nunca se pierden. Bien. Ahora, ¿qué es genotipo y fenotipo? El fenotipo es el aspecto que tenemos por los genes que se han expresado en nuestra embriogénesis, podríamos decir. Pero lo que no vemos, lo llevamos dentro de los cromosomas de todas y cada una de nuestras células, es lo que se llama genotipo. O sea, lo que no se ve, pero se puede transmitir. En algunos factores solo se manifiestan si es que el mismo gen viene del padre y de la madre. Eso es lo que se llama herencia homocigota. Así como hay rasgos que se dan de esta forma, también hay enfermedades que se transmiten, ¿no? Y se habla de herencia homocigota autosómica recesiva, ¿no? O herencia heterocigota autosómica, en fin, o ligada al sexo, depende qué cromosoma esté involucrado en eso. Bien. Y llegamos al padre de la genética. Gregorio Mendel fue un monje austriaco que hizo sus trabajos de genética en la abadía de Santo Tomás de Brno, en la República, actualmente la República Checa, ¿no? Él, bueno, luego de hacer las rutinas de oración con sus colegas clérigos, se dedicó a estudiar los guisantes.
aquí estas bolitas verdes que ustedes ven, es increíble la cantidad de nombres que tienen. En Perú le dicen arvejas, pero también se conocen como guisantes, también se conocen, en México creo que le dicen, bueno, tiene un nombre muy gracioso. En fin, él publica su trabajo en 1816. Chícharos, hermanito. Chícharos, sí. Ok. Y bien, y enuncia, él, conclusiones de sus experimentos, enuncia 3 leyes de la herencia. La primera ley se llama la de dominio, la segunda de segregación, y la tercera ley se denomina de distribución independiente. Bien. Entonces, él se preguntaba, y por eso se puso a estudiar en las plantas, porque no podía hacerlo con humanos, y era más lento y difícil con animales. ¿Por qué un hijo se parece a la madre en ciertos rasgos y al padre en otros? ¿O por qué ciertos caracteres se dan en los hijos, no se dan en los hijos, sino en los nietos, ¿no? Y como que estos factores hereditarios saltan una generación, ¿no? Entonces, de ahí él habló de los caracteres, de los rasgos que había de tipo dominante que siempre se daban, y habían rasgos recesivos que no se daban en el ser vivo o en la planta, pero se... Bien. Y acá están, bueno, estos esquemas que explican las 3 leyes básicas de la genética, las leyes de Mendel, ¿no? El primero, una abeja verde con una... Se dio cuenta que la arveja amarilla era la dominante y siempre salían todas amarillas, pero 2 de ellas, en esta acción, todas llevaban el gen recesivo de la arveja verde. Por lo tanto, en la siguiente generación, cuando él cruzó, ¿no?, estas arvejas híbridas, el otro gen le salió una verde perfecta y 3 amarillas, ¿no? Y en el tercer experimento, él cruzó 2 factores, no solamente el color de la arveja, sino la piel de la arveja. Había una arveja que era de piel lisa y otra arveja que era rugosa. En el tercer experimento encuentra todo esto, ¿no? Si quieres, no quiero perder tiempo en explicar todo eso. Bien, tuvo que venir en 1905 el zoólogo estadounidense Thomas Morgan. Él fue el que le da la base, la base molecular a los genes que había descrito, o estos factores que había descrito Mendel, ¿no?, estudiando los cromosomas de la fruta, ¿no?, la Drosophila melanogaster. Entonces, él llegó a estas conclusiones y por eso le dieron el premio Nobel. Los genes, es decir, los cromosomas, los genes se ordenan linealmente en los cromosomas, los genes próximos tienden a heredarse juntos por el proceso de ligamiento, los genes pueden heredarse por separado, aún no muy juntos en el cromosoma, gracias al proceso de entrecruzamiento o recombinación genética. Se hace mucho de esto para mejorar especies de alimentos y también para de animales, ¿no? Bien, entonces este es el que ya puso la base científica de la genética moderna, Morgan, ¿no? Ustedes saben que Gregorio Mendel fue casi contemporáneo de Darwin, ¿no? Darwin publica en 1859 el origen de las especies, y no sabía nada, o aparentemente no quiso tomar en cuenta los trabajos de Mendel, ¿no? Inclusive hubo un libro que publicó Darwin, La herencia, bastante después, varios años después del libro de Mendel, de la publicación de Mendel en 1866, en donde él no acepta la teoría de Mendel. Él pensaba más bien que en un viejo concepto que se llamaba pangénesis, ¿no? O sea, Darwin pensaba que caracteres se iban adquiriendo de acuerdo al medio ambiente. Hay algo de cierto en eso, pero lo cierto es que ya los genes
existen en cada individuo y se transmiten de generación de acuerdo a las leyes que había descrito Mendel. Y la base molecular de eso la da Morgan. Y dos palabras para terminar con lo que se llama, ¿no? Ustedes han oído hablar que fue un megaproyecto científico de la biología biomédica, ¿no? En donde intervinieron varios países, ¿no? Y que se inició en 1990. Los primeros resultados fueron dados en el 2001, cuando el genoma se había completado en un 90%. Y posteriormente publicaron más trabajos hasta que en 2004 se dijo que ya se tenía el 100% del genoma humano. Entonces, ¿qué es el genoma humano? Es el mapa, nuestro mapa genético. Es qué genes tenemos y dónde están ubicados. Es un mapa en donde están los 46 cromosomas y todos los genes que están contenidos en ellos. Y se estimó en ese momento que eran unos 31.000 genes, pero les digo que ahora los biólogos hablan de que hay más de 100.000 genes en el humano. Esto ha traído implicancias éticas y legales. ¿Por qué? Vamos a ver las implicaciones del genoma humano. Primero, a nivel científico, se hizo esto con la idea de ver si se podía, a través del conocimiento completo del genoma, saber el origen de la vida y cómo es que esta vida evolucionó, hasta desde las especies más simples hasta el ser humano, ¿no? En segundo lugar, se quería tener información sobre sitios en donde podían haber genes erróneos, como les había mostrado en el slide anterior, que predisponían a enfermedades que se transmitían de generación en generación. Actualmente la medicina considera que enfermedades como la diabetes, como la artritis reumatoide, como la hemofilia, son enfermedades causadas por errores genéticos, y también se postula que el cáncer está incluido, o sea que el cáncer es hereditario. En tercer lugar, esto iba a conocer el genoma humano, iba a facilitar lo que se llama la terapéutica génica, ¿no? O sea, poder arreglar esos genes de alguna manera o de anularlos, o mediante ingeniería genética corregirlos, ¿no? Y de esta forma se prevendrían enfermedades transmisibles, hereditarias, podríamos decir mejor. Y la cuarta implicancia, que es lo que se llama la eugenesia. ¿Qué significa la eugenesia? Que es una palabra súper química que aparece en el libro de Durantia. La selección natural o artificial, inteligente, de seres humanos que sean defectuosos. O sea, Darwin hablaba de selección natural, o sea que las especies se iban perdiendo o iban muriendo porque no se adaptaban al medio, ¿no? Y sobrevivían las más fuertes. Sin embargo, especies que han sobrevivido pueden tener errores en su genoma, y si son detectados, esas personas con esos errores pueden ser eliminados, y entonces hay implicaciones éticas, hay implicaciones legales, de derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso ha motivado el descubrimiento o la investigación en el genoma, ¿no? Entonces, en el genoma se ve algo así. Se ven las bandas o las secuencias de las bases nitrogenadas del ácido ribonucleico, ¿no? Y se pintan así. Bien. Y esto básicamente eran las nociones de genética que les quería traer. Hay mucho más de que nos extenderíamos demasiado, no vale la pena. Más bien, si hay alguna duda o pregunta, estamos listos para absorberla. Felicitaciones, José. Permíteme, ajá, después viene Octavio y no sé alguien más. Quería felicitarte porque, bueno, yo estaba confundido. Yo pensé que pensando en 48 genes en el ser humano, que había 23 y que ese par XY era
el gen 28. La verdad que me ha sacado de esa duda, a pesar de que en mi formación vi algo de biología hace muchos años, pero se va perdiendo el conocimiento. Excelente, te agradezco esas láminas. Se ve que dedicaste tu tiempo para presentarnos un excelente trabajo. Muchas gracias, José. Se las puedo mandar después. Ay, ok, perfecto. Y lo compartimos con todos los hermanos y me das la autorización, lo comparto en otros grupos. Con toda confianza. Amén, gracias. Adelante, Octavio. Oiga, hermanito José, yo siempre he tenido una duda en cuanto al genoma. Por ejemplo, como usted dice, ya se sabe el mapa de todos los genes, pero una persona adulta que no nace, ¿le sirve de algo saber de dónde está exactamente cada gen por si tuviera alguna enfermedad o algún problema? Se puede, no sé, se le puede dar algún tratamiento, algo, sabiendo la ubicación de ese gen que le está dando algún problema, por ejemplo, un niño con síndrome de Down, no sé, se sabe dónde está el problema. ¿Puede corregir eso? ¿O no en todos los casos? A ver, O nada más es la ubicación, o nada más es saber dónde está, pero pues no se pueden manipular de qué caso tiene. O se puede hacer algo antes de que nazcan. Bueno, si sabes antes de que nazcan y sabes que traen un problema, a lo mejor es más factible en los bebés que en los adultos, ¿no? Esa es la duda que siempre he tenido. Ok, Octavio, gracias por la pregunta. Empiezo a responderte desde el final. El síndrome de Down es un problema de cromosomas. Hay un cromosoma extra en la pareja número 21, ¿ok? Esto se puede diagnosticar antes, muy precozmente en el embarazo de una mujer, ¿no? Y se le da, al menos en este país está autorizado, se le da a elegir si quiere continuar el embarazo con su hijo Down o quiere abortarlo, ¿no? Está permitido. Pero aquí en Norteamérica sí. De modo que se hacen unos exámenes y se detecta si la madre que tiene factores de riesgo, como son la edad, en fin, podría tener un Down, y en realidad se hace de rutina a todos, inclusive con mujeres jóvenes, ¿no? Porque el Down también se puede dar por un problema que se llama translocación. Si una mujer tiene translocación de 2 cromosomas, tiene altísimo riesgo de tener un hijo Down, ¿no? Entonces se hace así como screening, y si sale Down, le dan a escoger a la mujer si quiere continuar o no el embarazo. Ahora, nosotros ya nacidos, hechos y derechos, podríamos tener alguna tara o algún error genético en nuestras células. Bueno, en eso está trabajando mucho la biología y la genética, en buscar test, exámenes que puedan determinar si hay una falla, hay algún error en alguno de estos genes que puedan dar origen en nuestra descendencia de una enfermedad hereditaria, o bien que nosotros mismos desarrollemos con el tiempo algo, ¿no? Se ha trabajado mucho en lo que respecta a tumores malignos. Hay test ahora que determinan si una mujer tiene factores genéticos que la podrían predisponer con un porcentaje de riesgo a desarrollar de mama, por ejemplo, ¿no? Y hay mujeres que deciden pues hacerse la mastectomía sin que haber desarrollado cáncer, pero solamente porque les salió el test por encima de lo normal de poder desarrollar cáncer de mama. Esas cosas hay. A mí me parece totalmente antiético, pero es una opinión personal. Eso existe en el momento, y así hay otros marcadores para otros tipos de enfermedades, ¿no? Entonces, para lo único que nos serviría hacernos un genoma y ver si tenemos genes defectuosos es para de nuestra descendencia. Pero, si somos conspiranoicos, podríamos decir que en cada muestra que nos puedan tomar de sangre, ¿no?, de cierta mano negra, pueda saber no solamente de nuestros estatus socioeconómicos,
sino también nuestro estatus biológico, ¿no? Y saber si nosotros tenemos tal o cual enfermedad latente que se pueda manifestar en la herencia. Quizás los estados o ciertos en información de sus poblaciones en ese sentido, ¿no? Pero en fin, eso ya es teoría de la conspiración, pero es posible hacerlo. Es posible saber, sin que la persona se dé cuenta, de muchas formas, cómo puede estar su mapa genético, ¿ok? Y eso puede motivar acciones de eugenesia, ¿no? por los estados. Wow. Okay. No sé si esas eran todas tus preguntas o había algo más. Una última, hermanito. ¿A los alcohólicos y drogadictos no se les puede ayudar por medio del genoma humano? Mira, Drogadicción. lo que todavía está en pañales es la terapia génica. O sea, todavía no se ha podido, se pueden seleccionar especies características y de hecho se hace con animales, se hace con especies de plantas alimenticias, en fin, y se mejoran, ¿no? Las cosechas se hacen resistentes a ciertas pestes, se hacen resistentes a sequías, en fin. Eso hay desde hace mucho tiempo, antes del genoma inclusive, pero actuar directamente sobre un gen, hacer una ingeniería genética, probablemente se esté haciendo, es ultra secreto, todavía no se han dado a conocer resultados. Así como ya no se habla más de las clonaciones, ¿no? Ustedes recordarán la abeja, la oveja Dolly. Hay gente que dice que están haciéndose ejércitos de gente clonada, ¿no? Y seleccionada con ciertas capacidades físicas. En fin, eso está dentro de lo que es la teoría de conspiración. Gracias, hermano. Miguel tiene levantada la mano. Sí, Miguel. Es que es tan interesante el tema que has traído, que, por ejemplo, a mí me alarma mucho esa insinuación especulativa de que en base a un conocimiento posterior de unas deformidades hereditarias, que ya puedan anular o cortar de raíz al portador, antes de que llegue a nacer esa persona defectuosa, que por culpa de esa información que puedan tener ciertos países, que ya se esté jugando con la vida o con la enfermedad. Eso a mí muchísimo, muchísimo, ¿no? Y yo prefiero más, lo digo muy en serio, no quiero ser conspiranoico, puede que esté, pero no. Yo me niego a pensar que la maldad de los gobiernos llegue tan lejos como para ya pensar en la dominación del ser humano por per se. Es que no lo sé, yo, oyente como urantiano, me niego a pensar que nuestros hermanos mayores permitieran esas atrocidades. Yo me revelo. O sea, me tranquiliza confiar en ellos, que no van a permitir que hagan este tipo de atrocidades, ¿no? Y la última pregunta que comparto con vosotros es, ¿le encuentras alguna explicación a ese cambio genético, ese cambio de rasgos, que de una sola pareja que salían los 8 colores? Porque nos dice el libro que en otros sitios han sido progresivos y no han sido, pero ahí fue pum, como cuando una flor de pronto se abre y salen todos los pétalos, ¿no? Y a mí eso sí que me inquietó mucho. No sé tú cómo lo ves, si aunque sea especulando, porque ya estamos que no, pero no sé, como entendido en la materia. Esos documentos son fascinantes, esos que hablan de la evolución, ¿no? En esos documentos se acepta la evolución, los seres vivos evolucionan, pero su evolución, que está también contenida en instrucciones del ADN, llega hasta cierto punto. Y en un punto determinado, los de vida que están supervisando esa evolución y que están trabajando en el planeta, no los vemos, pero ahí están, ¿no? Ellos intervienen para que avance esa especie a un escalón más. Introducen mutaciones, entre comillas, pero perfectamente planificadas por estos portadores de vida.
Ahí O iba sea, yo. hay saltos. Y es más, el documento en donde hablan de la vida humana, dicen que el ser humano evolucionó desde estos animalitos, los lemures, ¿no? De los que evoluciona la rama de los simios, a través de 4 mutaciones que fueron planeadas, que fueron perfectamente diseñadas en momentos precisos por los portadores de vida. Por lo tanto, dice el libro, nunca encontrarán los eslabones perdidos. O sea, la ciencia dice, bueno, acá hay un salto evolutivo y no se sabe por qué hasta encontrar el eslabón perdido. Ese eslabón perdido nunca lo van a encontrar, porque han habido 4 saltos que fueron intencionalmente hechos por los portadores de vida y que dieron origen a las especies prehumanas y posteriormente a la humana. O sea, cuando vinieron e implantaron vida en el mar, esa vida que implantaron en el mar ya estaba programada que llegara a ser nosotros. El resultado llegaríamos a ser nosotros. De alguna manera, ¿no? Alargando un poquito, poniéndolo imaginación. No igual, porque bueno, ahí hubo una rana intermedia que a lo mejor hubiera evitar que hubiéramos sido a lo mejor como somos o tal, ¿no? Pero quiero decir que de alguna manera los portadores ya, eso ya estaba desde un principio, no sé cómo decirlo, programado, diseñado, no lo sé, ¿no? Qué interesante, qué interesante. O sea, no aparece el ser vivo como tal y se queda como tal, sino evoluciona, Sí, sí, sí. evoluciona hasta cierto punto y después ellos le dan, digamos, el impulso que necesita para seguir evolucionando hasta hacia otra escala. Y así van pasando las diferentes especies, ¿no? Pero hermano, dice el libro que una vez que ya está implantada la vida, ellos solo pueden, los portadores solo pueden manipular el entorno, pero no la genética. Quiero decir que, no sé, eso me lleva a mí de alguna manera a pensar que ya, a ver, por evolución, por genética, por lo que sea, por herencia, por desarrollo de, yo que sé, de la vida del mar a la planta, de la planta al animal, o de la vida del mar al animal y a la planta, yo que sé, no lo sé, ¿no? Pero yo voy más atrás y entonces me hago esa pregunta de que de alguna manera la información que traían los portadores ya estaba, es que es especular, ¿no? Fíjate que estamos hablando contigo que eres muy y no tienes la respuesta, ¿no? Porque ni siquiera científico, ya lo has dicho tú, o sea que nunca van a encontrar el eslabón perdido, ¿no? Pero bueno, Nunca van a crear vida ni van a encontrar los eslabones que dieron no, origen no, a la humanidad. sí, sí. Pero en esto que tú dices, ellos están prohibidos, después de que terminan su trabajo de implantación de vida y hacen un diseño de vida, cloruro de sodio y todo eso, ya están prohibidos una vez que esa vida comienza a desarrollarse de crear otra forma de vida paralela. Yo lo interpreto así, esos párrafos que dicen que no pueden seguir implantando nuevas formas de vida. Esa vida que ya crearon es la que va a evolucionar en el planeta, ¿no? Hasta su máxima expresión, que es el ser humano, ¿no? El ser humano, además, ya siendo ser humano, pasa por una etapa de ser humano primitivo, después pasa al ser humano civilizado, cuando viene el príncipe planetario, de las razas de color que en este planeta, solo en este planeta, por ser seguramente un planeta decimal, experimental de vida, ¿no? Salió, en una sola generación salieron las 6 razas, pero normalmente aparece una a continuación de la otra, comenzando por la roja, ¿no? En este Sí, planeta claro. sucedió eso como un evento muy real, eso Yo lo decía 8 razas. 6 razas de Sí, color más la raza sí, sí, andita, la de Andón y Fonta, que fueron sí. los primitivos, ¿no? Bueno, gracias. Excelente el tema de hoy. Observemos que hemos repasado y esto nos da una nueva base para volver a leer ese documento 36, creo que es, ¿no? El 36, el documento de los portadores de vida. Leerlo ya con otra visión, con otro conocimiento más ampliado. Es posiblemente, a mí se me ocurre que posiblemente dentro del núcleo de la célula animal
es probable que haya algunas estructuras, no sé de qué tamaño, que la ciencia no las haya podido, todavía no las haya descubierto, y que esas estructuras de alguna manera han sido mencionadas allí en ese párrafo que nos leyó Pepe, porque lo decía Pepe, es un solo párrafo. Lo que pasa es que es larguísimo y tiene muchas ideas allí separadas por un punto, pero muy específicas, se refiere muy esenciales. Ellos hablan allí de controles de los portadores de vida, hablan concretamente de células sexuales, de los células transmisoras de los caracteres, pero hay otros nombres allí, como nos decía Pepe, los 3 planes de vida. Bueno, nos imaginamos que pueda ser, no estamos seguros de que sea así. Nos hablan de los 3 planetas donde hay donde se manifiestan esos 3 tipos de vida. Los pensamos de una manera, pero no estamos seguros de que sea así. Y como nos dice Pepe, pues al igual que muchos otros lectores, yo tenía la confusión de que nosotros tenemos 48 pares de cromosomas y realmente no es así. Nosotros somos como una excepción dentro de eso que nos leyó Pepe de 12, 48, 76 creo, 72 y todo lo demás. No calzamos con ninguno hasta ahora. A mí se me ocurre pensar que es posible que con el tiempo, con el desarrollo de las tecnologías, a lo mejor se encuentre un cromosómico que ha pasado desapercibido hasta ahora por la razón que sea. Todo eso pues forma parte de la especulación y de esa motivación que nos brindan los reveladores para que hagamos ejercicio mental. Les digo que voy a leer nuevamente por lo menos ese párrafo del documento 36 unas cuantas veces más con el material que nos ofreció Pepe, que nos va a distribuir Pepe para tratar de entender aquellas interrogantes que todavía me quedan. Gracias, Pepe. Excelente material, excelente. No sé si hay alguna pregunta. No quiero preguntar. Ajá. Alicia y luego Miguelito. Adelante. Bueno, Pepe, te quiero felicitar en primera instancia porque estoy asombrada, realmente clarísimo y una maravilla la exposición que hiciste. Gracias. Te quiero preguntar sobre esto. Cuando hablaste de los cromosomas que tienen los monos, los hombres, los caballos, me acordé de lo que uno estudia, ¿no? Algunas especies están como terminadas, están en su máximo punto de evolución. Por eso puede ser que el perro o el caballo tengan esa cantidad de cromosomas, según esta teoría que yo te estoy nombrando. 78 el perro. Claro. En cambio, el humano todavía no está para superhumano, le falta. Posiblemente en otras etapas nosotros también naceremos con esa cantidad de cromosomas o muchos más, en la medida que esto evolucione, porque nosotros estamos recién en la mitad de la etapa, quizás menos que la mitad. ¿Qué vamos a hacer? En cambio, el caballo, posiblemente dentro de su especie, sea bastante perfecto. Por ejemplo, nosotros que estudiamos líneas de evolución en el reino mineral, el carbón en la evolución llega a ser el diamante. Por ejemplo. Imagínate. Ciertas circunstancias de presión y temperatura. Sí. Claro. Y la evolución en millones de años. Claro, ¿viste? Sí. Y por ejemplo, de un protozoario así, van naciendo animales, de hongos van naciendo animales, o sea, toda una línea evolutiva muy impresionante. Y entonces, en las nosotros plantas también, estamos como recién... el tabaco tiene 48 cromosomas. Sí. Y el puede arroz ser que tiene sea un 24. producto mucho más terminado. No es lo mismo un yuyito que un árbol frutal, una planta de rosas, es como mucho evolucionado y posiblemente habría que cotejar esos
la cantidad de niveles de cromosomas que tienen. Me pareció fantástico esa información que trajiste. La Por eso estoy semilla de en misma algodón, puerta. 52 cromosomas, la semilla de algodón. Increíble, ¿no? Increíble. Pero, en resumen, lo que yo quisiera acá con respecto a ese párrafo del libro de Urantia, que es el 36211, es que cuando dicen que en Urantia 48 unidades de control de patrones determinantes de rasgos, no están hablando de cromosomas, están hablando de unidades de control de patrones, probablemente segmentos de ADN que controlan patrones hereditarios que están en los cromosomas y en otros fragmentos de ADN, ¿no? Y esto no en todas las células del cuerpo, sino solamente en las células sexuales. Las células sexuales son los gametos. Estamos hablando de óvulos y espermatozoides, ¿no? De reproducción humana todavía rematan ahí, ¿no? Eso es lo que quería recalcar modestamente desde mi punto de vista, que me parece que esa última oración no se refiere a los cromosomas, se refiere a unas unidades con patrones que todavía no ha descrito precisamente la biología. Gracias. Y entonces, y otra cosita, ¿y cómo estaría con la epigenética, lo moderno de ahora? ¿Cómo la ponemos? La epigenética. Sí, que se puede modificar el ADN a través de factores externos. Puede ser el pensamiento, puede ser la conducta, las emociones. Yo creo que la mente domina la biología, nuestra biología. Mente sana en cuerpo sano, es muy cierto. Nosotros podemos mentalmente, si tenemos un estado mental en perfecta armonía, nuestro cuerpo va a funcionar también en perfecta armonía. Totalmente. Yo estoy convencido de Como eso. decían los Ahora, griegos, ¿no? ¿somos capaces de modificar nuestro ADN? Yo creo que sí. Todavía eso no se ha demostrado, pero yo estoy seguro. Forma parte de la evolución, creo yo, de llegar a ser superhumanos, ¿no? Sí, yo creo que lo vamos a lograr eso. Una cosa simple, la clínica donde trabaja mi hija, que es diabetóloga, tiene un sistema de alimentación y de gimnasia, de ejercicio, que el que lo sigue casi negativiza de insulina. O sea, Bueno, vienen hay con dos tipos de diabetes. 200, no, la diabetes, 2, que es difícil, la 2. sí. Y se les negativiza menos de... Pero hay que hacerlo así, tal Ujú. cual. Y vienen con 200 y pico y no la pueden bajar con nada. Entonces vos decís, ¿es hereditario? Ah, sí, porque mi mamá, mi papá, qué sé yo. Y sin embargo, cambio de vida muy grande, eso Pueden mejora. revertir la Claro, es la glucosa a increíble niveles eso. normales. O Sí, mejorar la producción de insulina, calidad de insulina también. sí, sí. Ujú. No hablemos del que no tiene Ustedes solución, que es saben, la 1. Bueno, la insulina que se usa para la medicina está fabricado por bacterias, gracias a técnicas de ingeniería genética, ¿no? O sea, a la bacteria le han transcrito el segmento de ADN que codifica la molécula de la insulina. Y esa bacteria produce impresionante. cantidades increíbles de insulina. Antes la insulina, que Era la el, descubrió un médico canadiense justamente en el año 52, la extrayendo del páncreas de cerdos, ¿no? Tuvo que matar a bastantes cerdos para poder sacar unos pocos gramos de insulina, ¿no? Pero eso se produce industrialmente por bacterias, por cultivos de bacterias en laboratorio, ¿no? Gracias a ingeniería genética. impresionante. Gracias, José, sí, gracias. A ustedes por Nos estar, ha instruido mucho. y por sus preguntas. Adelante, Miguelito. Gracias. Bueno, yo primero me encanta la imaginación de de nuestra hermanita. Eres increíble. No, porque, bueno, si yo no te he entendido mal, relacionar mente se puede manipular la química de otras personas, porque uno mismo con la mente sí puede, de alguna manera, manipularse, no sé si sería la palabra, pero sí puede hacer cambios de salud en su vida, uno a sí mismo. Actitud positiva, negativa, todo esto, ¿no? Causa-efecto.
pero de ahí a que mentalmente se pueda cambiar la mentalidad, ya podemos meternos en la hipnosis, en la... No, a otros no, Miguel, bueno, a entonces... uno. A uno. La epigenética es sobre uno. No, entonces sí, ahí sí. Claro, Y claro. bueno, como ya nos estamos despidiendo, de verdad, súper enhorabuena.